Bienvenidos a La Voz de los Santos. Hoy vamos a compartir con ustedes la vida de un santo cuya entrega total a los más marginados de la sociedad sigue resonando como un ejemplo profundo de amor cristiano, San Pedro Claver, cuyo día celebramos el 9 de septiembre. Este gran hombre de Dios es conocido como el esclavo de los esclavos, un título que refleja su inmensa labor en favor de los esclavos africanos que llegaban a las costas de América en condiciones inhumanas durante el siglo XVII. Su vida es una poderosa manifestación de compasión, dignidad humana y justicia, elementos que deben ser la base de todo cristiano en su compromiso con los más necesitados. Pedro Claver nació en 1580 en Verdú, España, en una familia modesta pero profundamente cristiana. Desde temprana edad, Pedro sintió una fuerte inclinación hacia la vida religiosa, un deseo que lo llevó a ingresar en la Compañía de Jesús, también conocidos como los jesuitas. En esta comunidad, su formación no solo incluyó el estudio de la teología y la filosofía, sino también una inmersión profunda en la espiritualidad ignaciana, que enfatiza el servicio a los demás como una forma de encontrar a Dios en todas las cosas. A medida que avanzaba en su formación, Pedro desarrolló un deseo ardiente de ser misionero, de llevar el Evangelio a tierras lejanas donde el nombre de Cristo aún no era conocido. Esta pasión misionera lo llevó a Cartagena de Indias, en la actual Colombia, en 1610. Cartagena era entonces uno de los principales puertos de comercio de esclavos en América. Miles de africanos llegaban cada año a este puerto después de haber soportado viajes tortuosos a través del Océano Atlántico en condiciones extremadamente inhumanas. San Pedro Claver, al ver el sufrimiento de los esclavos africanos, comprendió de inmediato que su misión estaba allí. Los barcos negreros llegaban abarrotados de hombres, mujeres y niños que habían sido capturados, desarraigados de sus hogares y transportados en condiciones terribles. Muchos de ellos morían durante el trayecto, y aquellos que sobrevivían a menudo llegaban enfermos, exhaustos y sin ninguna esperanza. Ante este cuadro desolador, Pedro Claver no pudo permanecer indiferente. En un acto de compromiso radical, decidió consagrar su vida al servicio de los esclavos. En 1616, después de haber sido ordenado sacerdote, Pedro Claver hizo un voto solemne y personal, escrito con su propia sangre, de ser esclavo de los esclavos para siempre. Desde ese momento, su vida estuvo marcada por el servicio incondicional. Cada vez que llegaba un barco cargado de esclavos, Pedro Claver se dirigía al puerto con sus compañeros jesuitas y algunos intérpretes. Su primer acto era proporcionar alivio físico a los recién llegados, les llevaba comida, agua, ropa y medicinas. No se limitaba a una atención superficial. Pedro Claver tocaba a los enfermos, lavaba a los que llegaban en condiciones deplorables y curaba a los que estaban heridos. En una época en la que los esclavos eran tratados como mera mercancía, Pedro Claver veía en ellos la imagen de Cristo, despojado de toda dignidad en su camino al Calvario. Para Pedro, cada esclavo era un ser humano con una dignidad intrínseca que nadie podía arrebatarle, sin importar las condiciones de su vida terrenal. Su compasión iba más allá de lo físico. Con la ayuda de intérpretes, aprendió las lenguas de los esclavos africanos y se dedicó a evangelizarlos. San Pedro Claver sabía que estos hombres y mujeres necesitaban, además de ayuda material, una esperanza espiritual. Les hablaba de Cristo, les enseñaba las verdades de la fe cristiana y les ofrecía el consuelo del Evangelio. Se dice que durante su vida, Pedro Claver bautizó a más de 300.000 esclavos africanos, una cifra asombrosa que nos da una idea de la magnitud de su ministerio. No obstante, su trabajo no fue siempre comprendido ni apreciado. Pedro Claver fue criticado por muchos, incluso por algunos de sus compañeros jesuitas, quienes consideraban que su dedicación a los esclavos era exagerada y poco práctica. Vivía en una sociedad donde la esclavitud era una parte integral de la economía, y muchos consideraban que los esclavos no merecían la atención y el respeto que Pedro les brindaba. Sin embargo, él nunca se dejó desanimar por estas críticas. Su convicción era clara: cada uno de esos esclavos era un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, y merecía ser tratado con el mayor respeto y amor. La vida de Pedro Claver no fue fácil. Pasó sus últimos años en un estado de gran sufrimiento físico, después de haber contraído una enfermedad que lo dejó casi inmovilizado.
A pesar de esto, su espíritu permaneció fuerte y su fe inquebrantable. Falleció el 8 de septiembre de 1654, pero su fiesta se celebra al día siguiente, el 9 de septiembre, en honor a su inagotable labor en favor de los más pobres y marginados. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII, quien lo llamó el apóstol de los esclavos, y en 1896 fue proclamado patrón de las misiones entre los negros. La historia de San Pedro Claver nos deja una reflexión profunda sobre lo que significa ser verdaderos seguidores de Cristo. En su vida, vemos un compromiso radical con la justicia, la dignidad humana y el amor al prójimo, especialmente hacia los más vulnerables. En un mundo donde tantas personas aún sufren discriminación, explotación y pobreza, el ejemplo de Pedro Claver nos desafía a ser instrumentos de paz y justicia, llevando el consuelo de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo al sufrimiento de los demás en nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a tocar, a sanar, a consolar a aquellos que sufren, sin importar las críticas o los desafíos? Pedro Claver nos enseña que no basta con ver el sufrimiento, debemos actuar, debemos ser la mano de Dios en el mundo. Antes de concluir, queremos compartirles una invitación especial. La apologética es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe y expone los errores para proteger su integridad. No solo nos permite conocer y profundizar en el fundamento de nuestra fe, sino también transmitirla de manera eficaz a los no creyentes, participando y cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor. Este curso está compuesto de 2 lecciones en donde se estudian los temas más importantes y frecuentemente cuestionados de la fe católica por nuestros hermanos separados. Es una oportunidad única para profundizar en nuestra fe y ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo de hoy. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Santos. Que el ejemplo de San Pedro Claver nos inspire a vivir con mayor compasión, justicia y amor hacia los demás. Que su intercesión nos ayude a ser instrumentos de paz y esperanza para los que más sufren. Hasta la próxima.